Doctores de Reddit. ¿Cuál ha sido el caso más impactante de "oh, pensé que era normal" que han visto en un paciente? Soy médico de urgencias. Tuve una paciente que vino a quitarse la escayola literalmente años después de que se la pusieran. Acababa de decidir que no valía la pena quitársela. La piel de su pierna crecía literalmente por encima de la escayola y luego hacia abajo. Una vez que finalmente cortamos la escayola, se sorprendió al ver que no tenía piel debajo, sino que el tejido muerto sobre sus músculos y huesos estaba siendo limpiado por unos 300 gusanos. Por el olor sabía que algo ahí debajo no estaba bien, pero no lo esperaba. El paciente parecía estar completamente bien con eso. Lo que sea. Cuando era estudiante de medicina, visitamos una clínica en el país donde estudiaba. Mucha gente se hace heridas horribles, y utiliza el elixir local de tierra / aceite de motor / escupido de la anciana local para parchear un hueso del brazo expuesto, o lo que sea. Una mujer de 20 años vino con un cáncer de mama con hongos que parecía un hongo / moho duro que crecía a través de la piel y que, para el mundo exterior, sangraba constantemente cada vez que se tocaba. Su familia se avergonzaba de cualquier lesión o impureza, y ella pensaba que solo tenía que mantenerlo cubierto hasta que mejorara. Por desgracia, he visto esto en 2 ocasiones. Ambas en hospitales que estaban en comunidades de clase media o alta aquí en los Estados Unidos. Una de ellas era una mujer de 40 años, propietaria de un negocio de éxito y con un seguro completo. Su hermana la obligó a ir a urgencias porque tenía una parálisis cerebral. Le pidieron que se pusiera una bata para un electrocardiograma. Nunca olvidaré la visión y el olor de su pecho. Parecía literalmente una hamburguesa verde. Lamentablemente, no buscó atención médica antes porque dijo que se sentía avergonzada por la apariencia y luego por el olor. Seguí sus cuidados lo mejor que pude. Se sometió a una mastectomía bilateral, a radioterapia y a quimioterapia. Sobrevivió otros 3 meses, de infierno, antes de fallecer. La segunda paciente era una mujer de 28 años, madre de 2 hijos, sin seguro y que tenía que trabajar para alimentar a su familia. Fue atendida por un dolor de cuello. El examen físico y la radiografía revelaron que ambos pechos estaban llenos de tumores. Sé que le hicieron una doble mastectomía, y le perdí la pista durante algún tiempo. Aproximadamente 2 años más tarde, me encontré con ella en la reunión de gimnasia de nuestros hijos. Estaba en remisión y le iba muy bien. Para llevar, señoras, chicos también, por favor, háganse autoexámenes de mamas. Busquen atención médica lo antes posible si sienten algo raro. No soy un médico, sino un paciente. Fui por un dolor en el muslo y la cadera. No podía tumbarme en esa pierna más de 30 segundos sin que me doliera. Pensé que era muscular y mi médico pensó que podía ser un dolor de espalda irradiado. Me hicieron varias radiografías y me enteré de que me había roto la cadera en algún momento del pasado. Tenía una astilla de hueso flotante en la cadera, una enfermedad discal degenerativa, un defecto de nacimiento en la columna vertebral y una escoliosis leve. No sé si esto encaja, pero he aquí una historia de mi marido. Estábamos jugando y me persiguió por la cocina, dio un giro brusco a la izquierda y perdió el equilibrio. Se cayó de lado. Es un tipo grande, así que las caídas son un poco más dramáticas para él. No podía presionar la pierna y supo inmediatamente que estaba muy mal herido. Pudo arrastrarse hasta el sofá y, una vez instalado, dijo que no le dolía demasiado. Decidió dormir en el sofá esa noche para no tener que subir las escaleras. Pedimos cita por la mañana en urgencias para no tener que estar ahí todo el día, pero no tenían hueco hasta las 2, así que nos quedamos en casa. Tenía una cantidad decente de dolor de fondo, pero no parecía emergente. Una vez que llegamos al hospital, descubrimos que se había roto la cadera, en este caso rompiendo toda la articulación esférica de la parte superior del fémur. Las enfermeras dijeron que no podían creer que fuera capaz de sentarse y que hubiera dormido sobre ella, dando a entender que deberíamos haber venido la noche anterior, y probablemente en ambulancia. Hubo que operarlo con algunos tornillos fuertes para volver a colocarlo en su sitio, pero lo más descabellado es que, aparentemente, que un hombre sano de unos 30 años se rompa el fémur estando de pie es muy poco habitual. Tras varias pruebas y una resonancia magnética, resultó que estaba en las primeras fases de la osteoporosis debido a un tumor hipofisario en el cerebro. Así que descubrimos un tumor cerebral benigno porque el tío llevaba calcetines resbaladizos. Paciente aquí. Fui al médico para pedir una nota para tener un día libre en el trabajo ya que no me sentía muy bien y simplemente no quería trabajar. El médico me pinchó en el estómago y me dijo, eso no es normal y me mandó a hacer un escáner. Que tardé 2 meses en hacer. 2 semanas más tarde recibo una carta de los médicos pidiéndome que vaya a verme. Cambio mis turnos, así que voy y el médico se enfada conmigo por no haber venido antes, y me dice que me vaya a casa y que haga una maleta, que me voy al Royal Brisbane, que podría ser cáncer.
Más tarde, se decidió que no era cáncer, sino un quiste de 4 kilos. Mi único síntoma era el agrandamiento del estómago, y los comentarios de mi madre de estás engordando. No soy médico, pero tengo una historia. Mi hijo mayor tenía 11 años, y necesitaba un examen físico para jugar fútbol americano juvenil. Teníamos un nuevo médico, por lo que se explayó más que en la mayoría de los exámenes físicos. Se había quejado de que le dolía el tobillo en plena temporada de béisbol, así que le preguntó si podía quitarse el zapato. Cuando lo hizo, inmediatamente le señaló el lado del pie donde había un extraño bulto, y nos informó de que tenía un pie roto. No le creí y le señalé que también tenía lo mismo en el otro pie. Echó un vistazo y dijo, oh, tiene 2 pies rotos, y nos mandó a pedir radiografías al hospital. Me reí pensando que era una locura creer que era imposible que mi hijo, que no solo había terminado de jugar en un torneo de béisbol, sino que había estado corriendo y saltando en la piscina literalmente 1 hora antes, tuviera 2 pies rotos. Después de las radiografías, mi sonrisa se desvaneció rápidamente porque el médico tenía razón. Fue entonces cuando nos enteramos de la existencia de los pies completamente planos, y del daño que pueden causar las fracturas por estrés cuando no se detectan. 8 semanas de escayola y zapatos, y plantillas especiales para el resto de su vida resolvieron el problema. Sus pies aún están deformados, pero nunca le han frenado. Paciente aquí. Pensaba que a todo el mundo le picaba cuando jugaba al aire libre. Resulta que soy alérgico a todo el polen / grasa / moho del estado, y sorprendí al médico durante mi prueba de alergia cuando regresó, y todo mi cuerpo estaba enrojecido / con grumos. Algo parecido a esto. Siempre me salían ronchas en las piernas en la clase de gimnasia o cuando hacía ejercicio cuando era pequeño. En la escuela secundaria un dermatólogo finalmente descubrió que soy alérgico a mi propio sudor. Dijo que había visto un par de casos a lo largo de su carrera. Ahora tomo una píldora diaria para la alergia y estoy bien, pero definitivamente es un hecho divertido que puedo mencionar. Cuando era estudiante de medicina, un paciente y su hermano vinieron juntos. El paciente tenía una visita postoperatoria después de una reparación de hernia. Descubrió que tenía otra hernia del tamaño de una pelota de béisbol. Su hermano, por otro lado, tenía literalmente una hernia del tamaño de un balón de fútbol americano que salía visiblemente de la pierna izquierda de sus pantalones cortos. Parecía una hernia inguinal, y era capaz de utilizarla como reposabrazos. Le pregunté si eso le molestaba, y me dijo directamente que las hernias de mi hermano eran dolorosas, pero esta no lo es, así que pensé que era solo un defecto extraño. Espero que mintiera para guardar las apariencias, pero le recomendamos que se hiciera cargo. Médico aquí. El paciente vino diciendo que se sentía un poco cansado, y notó que le costaba más hacer su trabajo en la construcción, un tipo de construcción particularmente difícil. Resulta que había perdido lentamente el 80% de su sangre en el transcurso de unos meses. El tío era un tío muy duro para trabajar tanto, y durante tanto tiempo con solo 1/5 parte del volumen sanguíneo normal. La hemoglobina era baja, 2 segundos. Sin ser descarado. ¿A dónde iba? ¿Cómo la estaba perdiendo? Úlcera estomacal. Creo que fue por tomar ibuprofeno todos los días para calmar el dolor de la construcción. Trabajo en la oficina de un dentista. La paciente se presenta para un examen, preocupada por el desprendimiento de una parte de su diente. Al examinarla, no es un diente el que se ha astillado, sino un trozo de sarro, que es la acumulación de sarro duro que cubre los dientes con el tiempo cuando no se cepillan. Puede tratarse de pequeños depósitos o, en este caso, de todo un puente que cubre sus dientes. Ella pensó que el cálculo era material dental, y se sorprendió al saber que en realidad no podíamos ver sus verdaderos dientes, y que necesitaría una limpieza exhaustiva para eliminarlo todo. En realidad, esta es de cuando era estudiante de medicina, pero sigue siendo la cosa más extraña que he visto. Siento que sea largo, pero prometo que vale la pena. Era mi última rotación de la facultad de medicina antes de graduarme y empezar la residencia. Había completado todos mis requisitos y solo quería tomar algunas optativas interesantes de cosas que aún no había visto. Era una rotación de dermatología en el BA. La rotación había sido interesante y tranquila, y era mi último día, y mi penúltimo paciente como estudiante de medicina. El tipo entró, y el residente le preguntó por qué estaba ahí, y él dijo, me salen pelos de la mano. Me imaginé que se refería a un extraño lunar del que salían algunos pelos. Pero este tipo, probablemente de 30 y tantos o 40 y pocos, dice, no, el pelo sale de debajo de la piel. El residente le pregunta a qué se dedica, y dice que es barbero. El residente me dice que no es muy raro que el pelo se asome por la piel, sobre todo para los barberos que cortan el pelo de los hombres. Es corto, fino y puede ser un poco asqueroso al fin y al cabo, y que era algo así como recibir una astilla, pero con pelo. Pero el tipo dice, no, son muchos pelos, mira. Y levanta la mano,
cerrando el puño, y hay varios pelos asomando entre los nudillos de sus dedos índice y corazón. Me quedo mirando confundido, y el residente de dermatología coge unas pinzas y saca una pinza llena, quizá media docena, de pelos negros cortos. El tipo dice, sí, y ya he sacado como 50. El residente de dermatología dijo, ¿50? Así que el dermatólogo adormece el dorso de la mano entre el primer y el segundo nudillo, hace una pequeña incisión y empieza a arrancar montones de pelos negros cortos. Trozos de 20, trozos de 30, etc. Y ahora tiene las lupas puestas y la luz adjunta y ella como, oh Dios mío, todavía hay más ahí dentro. Señor, ¿sabe cómo llegó todo este pelo a su mano? Y el tipo dice, oh, probablemente entró por ahí. Y le da la vuelta a la mano para revelar un agujero en el aspecto palmar de la piel de su mano. Resulta que el tipo se había cortado como 2 años antes de esto, y nunca se había curado bien, era diabético, y seguía cortando el pelo con esta herida abierta en la mano. Y probablemente todos los días se le atascaban unos cuantos pelos en la mano. Durante 2 años. Y ahora esos pelos habían hecho un túnel a través de la membrana entre su primer y segundo dedo desde la parte delantera de su mano y hacia el lado posterior. La pobre residente se pasó como 30 minutos extrayendo su mano y sus dedos mientras salían más y más pelos. Ella dijo, no hay manera de que lo saque todo, tienes que volver cada 2 semanas durante unos meses para que sigamos quitando más pelo de tu mano. Que es una frase rara. Mientras tanto usa guantes mientras cortas el pelo. Le dimos al tío una caja entera de guantes de látex. No recuerdo nada de mis 2 últimos pacientes de ese día. Fue, literalmente, mi último día como estudiante de medicina. ¿Y qué manera de salir? Todavía es probablemente la cosa más extraña que he visto, por no hablar de lo me. Hay un poco de pelo en mi mano. Pasa. Supongo que el tipo era al respecto. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.